En los primeros días del mundo, cuando la tierra aún respiraba el aliento fresco de la creación, los hombres levantaban la mirada hacia el cielo con temor y reverencia. Las estrellas no eran simples luces, se creía que eran los ojos de los dioses, observando cada paso de la humanidad. El firmamento era un velo sagrado, separando lo mortal de lo divino, y el viento que recorría las llanuras llevaba susurros de mundos invisibles. Los ríos cantaban historias de lo antiguo, y las montañas guardaban secretos que ni el tiempo osaba revelar. Pero hubo un instante apenas perceptible en la eternidad en que ese velo se rompió, y lo que descendió del cielo cambió para siempre el destino de la humanidad. El libro del Génesis, en su capítulo 6, relata un pasaje breve pero inquietante. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1, 2. De esa unión prohibida nacieron seres colosales, poderosos y terribles, los Nefilim. Su nombre, en hebreo antiguo, significa los caídos, aunque algunos lo interpretan como los que hacen caer, los que someten o destruyen. Su presencia no solo inspiraba miedo, sino también asombro, como si cada gesto recordara que la humanidad había tocado un límite que no debía cruzar. ¿Quiénes eran realmente? ¿Ángeles rebeldes? ¿Semidioses? ¿O una raza perdida que desafió la frontera entre el cielo y la tierra? Los textos antiguos, desde tablillas mesopotámicas hasta fragmentos del libro de Enoc, sugieren que los Nefilim eran testigos de un mundo que ya no pertenece al hombre común. Lo que sigue es una historia que el tiempo intentó enterrar bajo las aguas del diluvio y que la religión institucional trató de silenciar durante siglos. Pero los ecos de esa unión prohibida resuenan todavía en los mitos de todas las civilizaciones, desde los Anunnaki de Mesopotamia hasta los titanes de Grecia, los Devas de la India o los Watchers del libro de Enoch. En cada leyenda, en cada mito, se percibe la sombra de una fuerza que trascendió la frontera entre lo divino y lo humano. Distintos nombres para un mismo enigma, seres que descendieron del cielo y engendraron una estirpe de gigantes. Su influencia estaba tejida en la memoria de los hombres, en la construcción de templos, en la organización de ciudades y en la búsqueda de lo sagrado. El mundo antiguo no los recordaba como héroes, sino como advertencia. Sus hazañas se mezclaban con la corrupción, la violencia y el orgullo. El relato bíblico afirma que su presencia fue una de las causas que provocó el diluvio universal, un acto divino para purificar la creación. Pero si el diluvio destruyó todo, ¿por qué, siglos más tarde, el libro de los números vuelve a mencionar gigantes en Canaán? Algo sobrevivió. Algo escapó a las aguas. La historia de los Nefilim no termina con el diluvio. Se extiende como una sombra sobre los albores de la civilización, influyendo en reinos, culturas y creencias. Sus nombres y hazañas se conservan en tablillas sumerias, jeroglíficos egipcios y relatos apócrifos. Su legado es un recordatorio inquietante de que la línea entre lo humano y lo divino puede ser frágil, y que los secretos del pasado todavía esperan ser desenterrados. El misterio de los Nefilim nos enfrenta a una pregunta tan antigua como el hombre: ¿somos hijos del barro o herederos de las estrellas? Y mientras contemplamos el cielo nocturno, iluminado por millones de ojos invisibles, surge la sensación de que la historia que estamos a punto de explorar apenas comienza, y que sus ecos resuenan aún entre nosotros, esperando ser comprendidos. Antes del diluvio, cuando el mundo aún no conocía fronteras ni naciones, los cielos se abrieron con un resplandor imposible de ignorar. Columna tras columna de luz descendió sobre la tierra, y lo que bajó de las alturas cambió para siempre el destino de la humanidad. Seres colosales, de fuerza y presencia sobrecogedoras, cruzaron el velo del cielo para caminar entre los mortales. Sus ojos, ardientes y penetrantes, observaban un mundo que les estaba vedado, pero que deseaban con intensidad. Los textos antiguos nos narran un enigma que desafió a sabios y teólogos durante siglos.
y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6, 1-2. En esas líneas, breves pero cargadas de misterio, se oculta la chispa que encendió la historia de los Nefilim. La unión entre lo divino y lo humano no era un simple encuentro, era una transgresión que alteraría la historia de la creación. Según las antiguas tradiciones hebreas y textos apócrifos, los Nefilim descendieron de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Su misión original era observar y guiar a la humanidad, pero la fascinación por lo prohibido los llevó a cruzar límites que nunca debieron. Se dice que descendieron sobre la tierra en columnas de fuego y viento, en noches sin luna, dejando tras de sí un rastro de misterio y temor. Sus nombres, Semiaza, Azazel, Ramiel, Sariel, resuenan aún en los fragmentos del libro de Enoc. 182 vigilantes, según algunas tradiciones, sellaron un pacto en la cima del monte Hermón. No regresarían al cielo hasta haber tomado esposas humanas. Y así comenzó la transgresión que engendró a los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal, de mirada feroz y ambición incontrolable. Su estatura superaba la de 10 hombres, y cada gesto provocaba reverencia y temor. Su presencia transformó la tierra, los valles y los ríos, y cada asentamiento humano comenzó a sentir la influencia de esta estirpe híbrida. Los Nefilim no solo eran inmensos, eran portadores de conocimiento prohibido. Enseñaron a los hombres metalurgia, astronomía, escritura y encantamientos. Lo que debía elevar a la humanidad la hizo también vulnerables. La civilización creció, pero la corrupción se filtró en cada ciudad y templo. En Mesopotamia, los sumerios hablaban de los Anunnaki, en Canaán, los Refaim, en Egipto, los faraones se proclamaban hijos de los dioses. Los Nefilim se convirtieron en leyenda, en advertencia, en memoria viva de un mundo donde lo divino se mezcló con lo humano. El poder de los Nefilim no se limitaba a la fuerza física. Su influencia sembró violencia, orgullo y codicia. Los textos bíblicos afirman que la humanidad se llenó de maldad y que la ira del Creador se encendió. Pero, ¿fue un castigo divino o la consecuencia inevitable de un experimento que había escapado de control? Las ciudades crecieron, los templos se erigieron y los símbolos de esta unión prohibida se multiplicaron. Cada acto de los Nefilim dejó su huella en la historia, y su memoria se dispersó entre mitos y ruinas. Finalmente, un mensajero celestial anunció que el diluvio se acercaba. Todo lo que respiraba sería borrado de la faz de la tierra. Los Nefilim comprendieron que no habría refugio para ellos. Algunos perecieron, pero otros sobrevivieron, escondidos entre los hombres, mezclándose con las futuras generaciones. Sus huesos, sus nombres y sus símbolos permanecieron en cada cultura, ocultos en el tiempo, recordándonos que la línea entre lo humano y lo divino siempre es frágil, y que el misterio de los Nefilim apenas comienza a revelarse. Mientras las aguas del diluvio aún no habían barrido la tierra, los ecos de los Nefilim resonaban en cada valle, en cada río, en cada ciudad que aún permanecía en pie. Su legado no se limitaba a la fuerza, estaba impregnado en la sangre, en la memoria y en los secretos que los hombres apenas comenzaban a comprender. ¿Cómo sobrevivieron algunos? ¿Qué rastros dejaron para las futuras generaciones? La historia que se desplegó tras su descenso es tan perturbadora como fascinante. Algunos Nefilim lograron ocultarse entre los mortales, mezclándose con tribus y asentamientos. No eran simples gigantes, eran guardianes de secretos prohibidos, portadores de conocimientos que los hombres solo podían vislumbrar. Enseñaron a construir ciudades, templos y murallas que desafiaban el tiempo, pero también enseñaron armas y artes de guerra que sembraron temor. Los cronicones antiguos narran que su influencia se extendió desde Mesopotamia hasta Canaán, y desde Egipto hasta las llanuras de Same, dejando un rastro imposible de borrar. Los Nefilim introdujeron a los hombres en la metalurgia, la astronomía y la escritura. Cada descubrimiento llevaba consigo un precio. La ambición, la codicia y la violencia comenzaron a infiltrarse en la vida cotidiana. Lo que debía iluminar a la humanidad se convirtió en sombra,
y la corrupción se propagó como un río subterráneo que nadie podía detener. Los textos apócrifos del libro de Enoc describen cómo los vigilantes enseñaron encantamientos y conocimientos místicos, algunos de los cuales fueron prohibidos por generaciones de sabios posteriores. Cada civilización tenía su propia versión de los Nefilim. Los sumerios los llamaban Anunnaki, seres que otorgaban poder y conocimientos a quienes merecían y castigaban a quienes desobedecían. Los cananeos hablaban de los Refaim, gigantes que habitaban las montañas y las ciudades. En Egipto, los faraones se proclamaban descendientes de dioses celestiales, reflejando la mezcla de lo humano con lo divino. Pero no eran solo leyenda. En cada mito, en cada inscripción, en cada símbolo, la presencia de los Nefilim persistía, recordando a los hombres que lo prohibido siempre deja huella. La influencia de los Nefilim no solo se percibía en su fuerza física o en su sabiduría, también en la decadencia que se extendía entre los hombres. Ciudades enteras cayeron en el desorden y la violencia. La maldad y la ambición alcanzaban niveles tan extremos que el relato bíblico del diluvio se vuelve comprensible, una limpieza necesaria para restaurar el equilibrio perdido. Pero la pregunta que inquieta a historiadores y teólogos sigue abierta. Si el diluvio borró todo, ¿cómo es que la memoria de gigantes y sabiduría prohibida sobrevivió? Algunos Nefilim continuaron su influencia tras el diluvio, ocultos entre los hombres. Sus enseñanzas se transmitieron de generación en generación, mezcladas con leyendas y tradiciones, dando forma a la arquitectura, la ciencia y la guerra de los primeros reinos. En textos antiguos y tablillas sumerias, en jeroglíficos egipcios y manuscritos apócrifos, reaparece la misma idea. Hubo un tiempo en que los cielos se mezclaron con la tierra, y esa unión dejó una estirpe que marcó para siempre la historia de la humanidad. Los Nefilim desaparecieron en gran medida, pero su sombra permanece. Sus nombres, sus hazañas y sus secretos continúan susurrando entre los muros de antiguas ciudades y entre los textos que los hombres temieron comprender. ¿Quiénes eran realmente? ¿Ángeles rebeldes, semidioses o portadores de un conocimiento que aún no podemos descifrar? El misterio persiste, y cada descubrimiento arqueológico o revelación histórica nos acerca un poco más a la verdad. Y así, mientras los hombres reconstruían la tierra tras el diluvio, la memoria de los Nefilim continuaba viva, aguardando ser redescubierta, prometiendo que lo que descendió del cielo nunca se borró por completo. Tras el diluvio, cuando las aguas comenzaron a retirarse y la tierra mostró de nuevo su rostro, algo había cambiado. La humanidad se reconstruía, pero no estaba sola. Los Nefilim, supervivientes de la catástrofe, aún caminaban entre los hombres, ocultos o dispersos, y su presencia se sentía en la grandeza de las nuevas ciudades y en los secretos que los humanos apenas comenzaban a comprender. ¿Cómo lograron sobrevivir? ¿Qué papel jugaron en la formación de las primeras civilizaciones? Aunque muchos perecieron, algunos Nefilim encontraron refugio en las regiones más remotas, montañas, desiertos y valles inaccesibles. Allí observaron y esperaron, dejando que los hombres reconstruyeran templos y reinos. Su tamaño y fuerza permanecían como un recuerdo del pasado, y su conocimiento continuaba guiando, a veces indirectamente, el desarrollo de la agricultura, la metalurgia y la astronomía. En Same, se dice que los primeros reyes fueron instruidos por seres que descendían de los cielos. Los Nefilim enseñaron a edificar zigurats y palacios, pero también impartieron estrategias de guerra y sistemas de gobierno. En Egipto, la arquitectura monumental y la veneración de dioses con atributos humanos y celestiales reflejan la mezcla de conocimiento divino y humano que dejaron los Nefilim. Su influencia, aunque disfrazada de mito, se hizo tangible en cada piedra, en cada inscripción, en cada ritual. Algunos relatos apócrifos sugieren que los Nefilim establecieron pactos secretos con ciertos hombres, enseñando ciencias ocultas y misterios del cosmos, pero advirtiendo que el poder conlleva responsabilidad. Sin embargo, la codicia y la ambición llevaron a que muchos de estos secretos se usaran para dominar, saquear y someter. La civilización floreció, pero también la corrupción se multiplicó, recordando las advertencias de sus ancestros celestiales.
Siglos más tarde, los exploradores de Moisés encontraron gigantes en la tierra de Canaán, confirmando que la estirpe de los Nefilim no había desaparecido por completo. Las ciudades fortificadas y los relatos de su fuerza y estatura extraordinaria despertaron temor y asombro. Los textos antiguos describen murallas que solo gigantes podrían haber levantado y armas que superaban cualquier construcción humana de la época. La memoria de los Nefilim seguía viva, como una sombra que atravesaba generaciones. Los mitos de todas las civilizaciones coinciden. Seres celestiales descendieron, engendraron gigantes y dejaron conocimientos ocultos. Los Anunnaki en Mesopotamia, los Refaim en Canaán, los titanes en Grecia, los Devas en la India, todas narraciones que reflejan el mismo fenómeno. Cada cultura interpretó el legado de los Nefilim según su visión del mundo, pero el patrón se repite: descendientes de los cielos, híbridos poderosos, maestros y advertencia para la humanidad. Aunque siglos y milenios han pasado, los secretos de los Nefilim siguen provocando preguntas sin respuesta. ¿Qué conocimientos se perdieron para siempre? ¿Qué estirpe sobrevivió realmente? Cada descubrimiento arqueológico, cada inscripción antigua, nos acerca un paso más a desvelar la verdad. Los Nefilim no fueron meros gigantes. Fueron portadores de un vínculo entre lo divino y lo humano, y su huella aún influye en la historia, en la arquitectura, en la ciencia y en la imaginación de los hombres. Mientras la humanidad sigue buscando respuestas, la pregunta permanece: ¿estamos solos o los Nefilim, de alguna manera, todavía caminan entre nosotros, dejando su legado oculto a la vista de todos? A lo largo de las llanuras de Mesopotamia, entre ruinas que desafían el tiempo, se encuentran vestigios de una presencia extraordinaria. Columnas gigantes, murallas inexplicables y herramientas de tamaño imposible sugieren que los Nefilim no solo sobrevivieron al diluvio, sino que dejaron huellas de su existencia en la tierra misma. ¿Podrían estos restos ser evidencia de una civilización híbrida, de un contacto directo entre los cielos y los hombres? Los zigurats de Same y Babilonia, imponentes estructuras escalonadas, eran mucho más que simples templos. Algunos arqueólogos sugieren que su diseño refleja conocimientos astronómicos y geométricos avanzados, que solo un conocimiento no humano podría haber inspirado. Se dice que los Nefilim instruyeron a los primeros reyes y sacerdotes, dejando en piedra códigos y símbolos que todavía desafían la interpretación moderna. En Canaán, Egipto y Grecia, surgen leyendas de gigantes que dominaron o protegieron a la humanidad. Los Refaim en Canaán, los titanes en Grecia y los Devas en la India muestran un patrón. Cada cultura registró la memoria de seres colosales, portadores de secretos celestiales. Los Nefilim no eran meros mitos, eran figuras históricas cuya estatura y poder inspiraron relatos que han perdurado milenios. Textos apócrifos y tablillas sumerias hablan de artefactos entregados por los Nefilim a los hombres, armas, herramientas y pergaminos con conocimientos del cosmos. Estas reliquias desaparecieron o fueron escondidas, protegidas por guardianes y mitos. Algunos arqueólogos creen que ciertos hallazgos, como enormes restos de construcciones o inscripciones en lenguas desconocidas, podrían ser fragmentos de ese legado perdido. Incluso en la tradición hebrea, algunos profetas hacen alusión a gigantes y seres poderosos que habitaron la tierra antes del establecimiento de Israel. Nombres como Ag, rey de Basán, se mencionan en la Biblia como sobrevivientes de aquella estirpe. Estos ecos bíblicos muestran que la historia de los Nefilim no se limitó al Génesis, sino que su influencia se extendió durante siglos, entre reyes, guerreros y pueblos enteros. Los arqueólogos modernos enfrentan un enigma: estructuras imposibles de levantar con la tecnología conocida, esqueletos enormes mencionados en crónicas antiguas y mapas astronómicos grabados en piedra. Todo apunta a un legado que desafía la comprensión humana. ¿Fueron los Nefilim maestros de un conocimiento que la humanidad solo comienza a redescubrir? ¿O es la memoria de un contacto divino con consecuencias que aún ignoramos hoy? La huella de los Nefilim sigue presente, no solo en ruinas o leyendas, sino en símbolos, conocimientos y preguntas que la ciencia y la historia aún intentan descifrar. Cada descubrimiento arqueológico es una ventana al pasado,
Cada mito, un eco de lo que alguna vez fue. La presencia de los Nefilim nos recuerda que la historia humana es más compleja de lo que parece. Los gigantes del pasado pudieron haber influido en la civilización, la religión y el destino de los hombres. Y así, mientras la arqueología sigue escarbando y los textos antiguos son analizados, el misterio permanece. ¿Qué secretos todavía guardan los Nefilim? ¿Qué parte de su legado se oculta en la memoria de la humanidad, esperando ser revelada? Aunque el diluvio marcó un punto de inflexión, los ecos de los Nefilim no desaparecieron. Sus sombras se extendieron por generaciones, dejando rastros en la mitología, la arquitectura y la memoria colectiva de las civilizaciones posteriores. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes compartieran relatos de gigantes y seres divinos? En Same y Babilonia, los Nefilim se convirtieron en modelos de los Anunnaki, dioses que descendían a la tierra para guiar, enseñar y a veces castigar. Sus hazañas, registradas en tablillas de arcilla, describen combates colosales, construcción de ciudades y transmisión de conocimientos prohibidos. Se cree que los primeros reyes reivindicaron su sangre para legitimar su poder, proclamándose descendientes de estos gigantes celestiales. Los jeroglíficos de los templos egipcios describen figuras extraordinarias. Hombres de tamaño incomparable, guardianes de secretos y maestros de la astronomía y la escritura. Los faraones, al proclamarse hijos de los dioses, podrían haber canalizado la memoria de los Nefilim, incorporando sus enseñanzas y su autoridad a su linaje. Las pirámides y templos, con medidas precisas y alineaciones astronómicas, podrían reflejar conocimientos heredados de estos seres del cielo. Cuando los exploradores de Moisés recorrieron Canaán, los textos mencionan la presencia de gigantes, los Refaim y los Anakim. Sus ciudades fortificadas y sus nombres evocan una herencia que no se extingue con el diluvio. Algunos estudiosos creen que los Nefilim pudieron haber sobrevivido en refugios remotos o transmitido su influencia a tribus enteras, creando un legado que cruzó generaciones. Más allá de Oriente Medio, los relatos de gigantes y semidioses aparecen en Grecia, India y América precolombina. Los titanes, los devas y los gigantes de las leyendas mayas muestran un patrón sorprendente. Culturas separadas por miles de kilómetros conservaron historias de seres colosales y poderosos. Fue la memoria de los Nefilim la chispa que dio origen a estos mitos universales. Los Nefilim, según textos apócrifos, enseñaron a los hombres la metalurgia, la astronomía, la medicina y la escritura. Conocimientos que adelantaron a la humanidad milenios, pero que también generaron guerras y corrupción. Cada descubrimiento arqueológico en Mesopotamia o Egipto, cada inscripción difícil de interpretar, podría ser un vestigio de su instrucción, un rastro tangible de su paso por la historia. Los Nefilim no solo dejaron huellas físicas, sino también un impacto espiritual. Se convirtieron en símbolos de advertencia. Poder y conocimiento sin control pueden generar caos. Sus nombres, relatos y símbolos persistieron en religiones, tradiciones esotéricas y literatura apócrifa. Hoy, los gigantes del Génesis siguen desafiando nuestra comprensión. ¿Eran reales o metáforas? ¿Seres celestiales que caminaron entre los hombres o representaciones de fuerzas que aún nos afectan? El misterio continúa, y cada hallazgo arqueológico, cada interpretación textual, nos acerca un paso más a entender quiénes fueron los Nefilim y por qué su influencia atraviesa el tiempo. Aunque los relatos bíblicos señalan el diluvio como un acto que borró todo vestigio de los Nefilim, ciertos misterios sugieren que su influencia persistió. Edificaciones colosales, artefactos inexplicables y tradiciones antiguas parecen testigos silenciosos de su presencia. ¿Podrían estos vestigios indicar que no todos los gigantes desaparecieron? ¿Acaso parte de su estirpe logró sobrevivir, ocultándose entre los hombres y dejando pistas a lo largo de la historia? En diversas regiones de Mesopotamia se han encontrado estructuras y herramientas cuya complejidad desafía la comprensión para la época. Zigurats monumentales, canales perfectamente alineados y armas descomunales parecen apuntar a la intervención de seres de fuerza y conocimiento superiores.
Algunos arqueólogos especulan que estos hallazgos podrían ser reliquias de los Nefilim, conservadas intencionalmente por civilizaciones posteriores que recordaban sus hazañas. Incluso restos de huesos de gran tamaño han sido hallados en tumbas antiguas, aunque la ciencia los catalogue como anomalías aisladas. ¿Podrían ser pruebas de gigantes reales que caminaron sobre la Tierra? Inscripciones y relieves antiguos muestran figuras humanas de proporciones extraordinarias, representadas junto a dioses o en escenas de enseñanza y guerra. En el arte egipcio y sumerio, ciertos símbolos podrían representar tecnologías o habilidades transmitidas por los Nefilim. Lo que la tradición consideraba mitología, hoy despierta preguntas sobre conocimientos que excedían a los hombres comunes de la época. Además, algunos textos apócrifos sugieren que enseñaron a los humanos secretos sobre la metalurgia, astronomía y medicina, conocimientos que fueron ocultados para proteger a la humanidad de sí misma. Diversas tradiciones hablan de gigantes que lograron escapar a cataclismos o sobrevivieron en regiones remotas. En la Biblia, se mencionan los descendientes de gigantes en Canaán siglos después del diluvio. Mitos de Europa, Asia y América coinciden en la existencia de seres extraordinarios que ayudaron o desafiaron a los humanos. ¿Eran todos recuerdos distorsionados de los Nefilim o su legado se dispersó de forma consciente a través de la historia? Algunas leyendas atribuyen a los Nefilim la construcción de estructuras imposibles, el manejo de conocimientos astronómicos precisos y la capacidad de dominar fuerzas naturales. Torres megalíticas, alineaciones astronómicas y antiguos mapas estelares sugieren un dominio que supera la comprensión humana. ¿Podrían los Nefilim haber sido responsables de fenómenos que la ciencia moderna aún no explica, como cataclismos selectivos o avances tecnológicos inexplicables para su tiempo? Aunque su existencia física pudo haber disminuido, su legado cultural y espiritual continuó influyendo en reyes, sacerdotes y sabios. Los Anunnaki, los Refaim, los titanes y los Devas parecen ser reflejos de la memoria de los Nefilim en distintas culturas, enseñando que su influencia se filtró en religiones, mitologías y prácticas rituales. Sus nombres, símbolos y relatos sobrevivieron al paso de los siglos, testigos mudos de su poder y su capacidad de alterar la historia. Los Nefilim no fueron meros gigantes, simbolizan la interacción entre poder, conocimiento y moralidad. Sus enseñanzas, en manos de la humanidad, provocaron avances y destrucción por igual. Los secretos que compartieron fueron tan poderosos que los hombres los mezclaron con mitos y leyendas para no olvidar el peligro que representaban. Y aún hoy, esos secretos parecen resurgir en hallazgos que desafían la lógica y la ciencia. Hoy, los Nefilim continúan siendo un enigma. ¿Eran realidad histórica, seres semidivinos o metáforas de fuerzas cósmicas? Cada descubrimiento arqueológico, cada texto apócrifo, cada mito disperso alrededor del mundo, ofrece pistas y preguntas sin resolver. Su sombra atraviesa milenios, recordándonos que la frontera entre lo divino y lo humano nunca fue clara. Y mientras los secretos de los Nefilim se siguen descubriendo, surge una inquietante pregunta: ¿qué otros misterios quedaron sepultados, esperando a quienes se atrevan a buscar la verdad? Aunque los Nefilim desaparecieron del mundo visible tras el diluvio, su legado continuó grabado en la memoria de la humanidad. Monumentos, relatos y símbolos antiguos parecen señalar su influencia, insinuando que los gigantes no fueron meras leyendas. ¿Qué secretos dejaron para quienes supieran descifrarlos? ¿Podría el conocimiento de los Nefilim haber moldeado imperios y civilizaciones enteras? En Mesopotamia, la arquitectura monumental y la ingeniería avanzada desafían la explicación para su época. Zigurats gigantescos, sistemas de irrigación complejos y objetos de metal trabajados con precisión extrema podrían reflejar la intervención de seres más allá de lo humano. El conocimiento transmitido por los Nefilim, según los textos apócrifos, abarcaba astronomía, magia, medicina y artes de guerra. La humanidad lo heredó, pero en fragmentos, como piezas de un rompecabezas que aún espera ser completado. Las historias sobre gigantes no se limitan al Génesis.
Los titanes de Grecia, los Refaim de Canaán, los Devas de la India, los Anunnaki sumerios, todos parecen ecos del mismo fenómeno, seres que cruzaron el límite entre lo divino y lo humano. Estas leyendas, aunque distorsionadas por culturas distintas, conservan la esencia del poder y la influencia de los Nefilim. ¿Podrían estas historias ser advertencias codificadas, transmitidas generación tras generación, sobre un conocimiento peligroso y poderoso? Se dice que algunos reyes antiguos se proclamaban descendientes de los dioses o gigantes, buscando legitimar su poder. ¿Eran meras estrategias políticas o rastros de una verdad olvidada? En Egipto, Mesopotamia y Canaán, ciertos monarcas aparecían asociados con símbolos de fuerza sobrenatural, construcciones colosales y rituales enigmáticos. La sombra de los Nefilim podría haber guiado la mano de los humanos más ambiciosos, dejando huellas invisibles en la historia. Los apócrifos mencionan que los Nefilim enseñaron secretos que los humanos no estaban preparados para recibir. Desde astronomía hasta hechicería, metalurgia y lenguas antiguas, su saber transformó la civilización, pero también sembró corrupción y violencia. Cada avance traía consigo un riesgo, un recordatorio de que la unión entre lo divino y lo humano no siempre produce equilibrio. Estos secretos, cuidadosamente ocultos, podrían estar detrás de misterios arqueológicos que todavía hoy desconciertan a los expertos. Incluso después de siglos, los vestigios de los Nefilim persisten en arte, arquitectura y mitología. En ruinas de templos, tablillas de arcilla y jeroglíficos, aparecen símbolos que parecen apuntar a su existencia. ¿Fueron estas señales dejadas intencionadamente por los Nefilim o son interpretaciones humanas de un pasado extraordinario? Cada hallazgo es un puente entre lo que se sabe y lo que permanece oculto, un enigma que desafía la historia oficial. El legado de los Nefilim plantea una pregunta eterna: ¿qué hacemos con el conocimiento que excede nuestra comprensión? Los humanos lo heredaron fragmentado, y su historia ha sido interpretada como mitología, religión o leyenda. Sin embargo, en cada cultura, en cada mito, persiste la misma advertencia: el poder sin control trae consecuencias devastadoras. El eco de los Nefilim sigue resonando, recordándonos que el límite entre lo humano y lo divino es frágil y peligroso. Algunos sugieren que los Nefilim no desaparecieron por completo. Sus descendientes, sus enseñanzas o su influencia podrían seguir activos en civilizaciones ocultas, en secretos perdidos o en fenómenos inexplicables. Cada descubrimiento arqueológico y cada leyenda que revive el tema nos recuerda que su sombra persiste y que su historia aún tiene capítulos por revelar. ¿Estamos preparados para encontrar lo que la historia intentó ocultar? ¿Qué secretos nos esperan más allá del tiempo y la memoria? Aún después de milenios, los ecos de los Nefilim siguen resonando en las leyendas y ruinas de antiguas civilizaciones. ¿Es posible que, de algún modo, nunca hayan abandonado del todo el mundo de los hombres? Lo que comenzó como una unión prohibida entre cielo y tierra podría tener consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Aunque el diluvio arrasó la tierra y borró casi toda la evidencia, fragmentos sobrevivieron. Textos apócrifos y tradiciones orales aseguran que algunos Nefilim escaparon o que sus descendientes se ocultaron entre los humanos. ¿Fueron estas historias exageraciones poéticas o registros de un hecho real? Los misterios del diluvio no se limitan a la destrucción, esconden la posibilidad de supervivencia y continuidad de una estirpe extraordinaria. Civilizaciones posteriores parecen reflejar la influencia de los Nefilim. Los avances en construcción, astronomía y escritura, así como la veneración de figuras gigantescas o divinas, podrían ser vestigios de sus enseñanzas. En cada cultura, desde Mesopotamia hasta América precolombina, aparecen ecos de un conocimiento perdido, que resuena como un hilo invisible conectado con los gigantes de la antigüedad. El mito de los gigantes se perpetuó en la conciencia humana. Los Refaim, los titanes, los Anunnaki y los Devas son nombres distintos para un mismo misterio, seres híbridos que unieron lo divino y lo humano. Su presencia inspiraba respeto, miedo y admiración,
eran advertencias vivientes sobre el límite entre poder y destrucción. ¿Acaso los relatos bíblicos solo preservaron fragmentos de una historia mucho más vasta y compleja? En templos, monumentos y ciudades antiguas, la huella de los Nefilim parece omnipresente. Columnas gigantes, inscripciones enigmáticas, planos arquitectónicos imposibles para su tiempo. Todo apunta a que alguien o algo transmitió conocimientos más allá de la capacidad humana. Cada descubrimiento arqueológico ofrece nuevas preguntas. ¿Fueron los Nefilim maestros, guías, advertencias o un experimento fallido de la creación? A medida que la humanidad avanzó, los Nefilim se convirtieron en leyenda. Pero la línea entre mito e historia es borrosa. Algunos sostienen que su influencia nunca desapareció. Otros creen que sus enseñanzas permanecen ocultas, esperando ser redescubiertas. Cada mapa antiguo, cada tablilla de arcilla, cada jeroglífico podría contener pistas sobre su existencia continua. Los relatos modernos sobre fenómenos inexplicables, gigantes, conocimientos perdidos y poderes ocultos podrían ser ecos lejanos de los Nefilim. La humanidad parece estar en un constante redescubrimiento de aquello que se creía enterrado bajo los tiempos y las aguas. ¿Estamos solo al borde de comprender la magnitud de su influencia? ¿O estos gigantes aún caminan, invisibles, entre nosotros, esperando revelar lo que fue olvidado? Los Nefilim no solo dejaron un rastro físico y cultural, también transmitieron un legado moral, la mezcla de poder y responsabilidad. Los hombres que heredaron su conocimiento aprendieron tanto creación como destrucción. El misterio final permanece intacto. ¿Qué secretos permanecen ocultos en la historia, listos para ser revelados? Mientras el mundo moderno ignora o malinterpreta su existencia, los ecos de los gigantes continúan, desafiando la historia oficial y recordándonos que la frontera entre lo humano y lo divino sigue siendo frágil. A través de los milenios, los nombres de los Nefilim han viajado en susurros, leyendas y textos antiguos. Gigantes que desafiaron el cielo, enseñaron a los hombres y dejaron una estela de misterio que aún persiste. ¿Fueron realmente seres de otra naturaleza o símbolos de aquello que la humanidad teme enfrentar en su propia historia? Donde la arqueología encuentra ruinas, templos y monumentos colosales, la historia apenas roza la superficie de lo que alguna vez existió. Columnas que superan cualquier medida humana, inscripciones que desafían la lógica de la época y mapas antiguos señalan un pasado en el que los límites de la humanidad fueron expandidos por manos gigantescas. El mundo antiguo parecía temer y venerar a los Nefilim a partes iguales, uniendo respeto y miedo en cada gesto, en cada ritual, en cada sacrificio. Los secretos que los vigilantes impartieron a los hombres, metalurgia, astronomía, escritura, magia, transformaron civilizaciones, pero también sembraron la corrupción que provocó el diluvio. Su legado no es solo material, es moral y cultural. El conocimiento que transmitieron fue tanto luz como sombra, un recordatorio de que el poder sin equilibrio puede destruir todo lo que toca. Aunque el diluvio buscó borrar su presencia, algunos fragmentos sobrevivieron. Se dice que su sangre y su influencia se mezclaron con la humanidad, creando líneas de descendientes que heredaron fuerza, sabiduría y misterio. Cada mito, cada historia de gigantes, cada ser que se eleva sobre lo ordinario podría ser un eco de aquellos días olvidados, un recordatorio de que la frontera entre lo divino y lo humano siempre ha sido permeable. Desde los Anunnaki en Mesopotamia hasta los titanes griegos, los Refaim de Canaán y los Devas de la India, la huella de los Nefilim se repite como un patrón que desafía la casualidad. Su historia trasciende fronteras, idiomas y religiones, sugiriendo un fenómeno que nadie puede atribuir solo a la imaginación humana. Cada cultura antigua parece haber captado un fragmento de su legado, y cada fragmento es una pista hacia un conocimiento perdido. A medida que la humanidad avanza, los Nefilim no han desaparecido por completo. Se manifiestan en los enigmas de la historia, en descubrimientos arqueológicos que no encajan, en tradiciones que desafían la lógica moderna. Los científicos, los historiadores y los arqueólogos tropiezan con evidencia que cuestiona la narrativa oficial.
¿Qué otros secretos quedaron enterrados bajo las arenas, los ríos y los siglos? En nuestra era, los Nefilim inspiran teorías, especulaciones y fascinación. Son la llave que conecta la antigüedad con los misterios de hoy, los límites del poder, la relación entre conocimiento y responsabilidad, y la posibilidad de que la humanidad nunca haya estado sola en su propio mundo. Sus historias desafían nuestra comprensión, recordándonos que los gigantes de antaño podrían haber moldeado más de lo que creemos. Finalmente, los Nefilim permanecen como un enigma inmortal. No son solo personajes de un relato bíblico, son símbolos de ambición, sabiduría, peligro y trascendencia. Mientras los hombres levantan sus ciudades, buscan el cielo y exploran los confines de la ciencia y la historia, la sombra de los Nefilim sigue acompañándonos, recordando que lo extraordinario siempre deja una marca. Y aunque su verdadera historia aún está oculta, su legado desafía a cada generación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo aceptado y a descubrir que, quizás, la humanidad es mucho más que barro. Somos herederos de un misterio que comenzó cuando los cielos se abrieron y los gigantes caminaron entre nosotros.